56, Colonia Juárez, código postal 06600, Ciudad de México. ¡Buenísima! Con más ritmo que nunca. Así lo dice Lamón. Así lo dice Lamón. Investigación con sentido. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Periodismo combativo. Muy buenas tardes, amigas, amigos de la audiencia, transmitiendo para ustedes desde la capital de la República Mexicana. Invitarle para que hoy nos acompañe a través del 55 72 04 85 26, la línea de WhatsApp, para que se comunique con nosotros, y el ingeniero Ibai en activo, a quien agradezco nos acompañe esta tarde, como la colega Pamela en la coordinación, pero usted, que es el principal actor de la noticia. Justo revisaba, audiencia, en este momento un artículo de Riva Palacio, a través del cual señala los juzgados a analizar quienes los encabezarán son los penales del Altiplano en el Estado de México, Puente Grande, Jalisco, Reynosa, Tamaulipas, sin no olvidar el reclusorio norte de la Ciudad de México, a donde envían a los políticos a los que se acusa, justa o injustamente, de un delito. En varios de ellos se espera ver la mano de un partido político, y en algunos más habrá que ver si esa mano oculta la de los carteles de las drogas. Otros tribunales importantes para observar a quienes queden son los juzgados especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, que ven estos mismos las regulaciones, impiden monopolios y empresas predominantes cuyos fallos tienen incidencia directa en los consumidores. Los tres juzgados especializados están en la Ciudad de México, aunque tienen competencia en el resto del país, y dos de ellos se votaron en Ixtapalapa. ¿Por qué en esa alcaldía? Nadie lo ha explicado, pero es en donde el gobernante partido, dice este artículo, tiene su locomotora de movilización y su principal granero de votos. Muy importantes son los 32 tribunales administrativos en el país, en particular el cuarto y el quinto, donde tradicionalmente los jueces y magistrados son los más influyentes a nivel nacional, por ser nombrados en ellos a los más capaces, cuyos fallos y resoluciones suelen ser seguidos por sus pares a nivel nacional, y donde algunos frenaron los abusos y violaciones de pasadas administraciones. Por último, audiencia, esto es lo más importante que destaca esta pluma nacional, es Riva Palacio. Habrá que revisar quiénes quedan al frente del Tribunal de Disciplina Judicial, que sustituye al Consejo de la Judicatura y se encargará de la disciplina y el control interno de jueces y magistrados. El Tribunal de Disciplina Judicial. La referencia será el fallo del Consejo de la Judicatura en diciembre pasado, que cerró la investigación en contra del exministro de la Corte, Arturo Saldívar, y de varios de sus colaboradores por posibles actos de corrupción, enriquecimiento ilícito y abuso de funciones, observando quienes de los que votaron para cancelar el expediente fueron premiados con cargos de ese tribunal. Hay dos visiones encontradas. El régimen y sus voceros sostienen que será un sistema más justo para todos por su origen demócrata, donde el pueblo los eligió. Los críticos en México y en el mundo democrático piensan lo contrario. No será más justo, tampoco fortalecerá a la democracia, sino a la tiranía. Los que menos tienen sufrirán más, y la ley quedará en manos de los poderosos y los criminales. Esta es la reflexión de Riva Palacio, que es un periodista influyente, consolidado de la televisión, de los medios impresos y de la radio. Es su opinión, la de usted es tan importante como la de Riva Palacio, pero en lo que concierne a los tiempos por venir, la pregunta es: el nuevo Poder Judicial de la Federación a partir de septiembre y de los estados de la República, es decir, los tribunales de justicia de los estados, serán más cercanos a las necesidades de un pueblo ávido de justicia o no. Ya hay acciones, hay requerimientos de intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por un lado, de la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, por el otro lado,
pero por el momento los resultados están ahí y nada va a hacer que cambien. De esa corte designada por Ernesto Zedillo y la elección en la que participamos casi 13 millones de mexicanos, pues queda la diferencia. Por ejemplo, el periódico The Washington Post, como lo citan, el sábado apuntó: ya es parte del club de los autócratas México. El Poder Judicial a modo de sus necesidades, como Nicaragua, Venezuela, Bolivia, El Salvador, Turquía, Hungría, Filipinas y Zimbabue. Y si aún así los mayores en ese grupo no comprenden lo que significa matar el Estado de Derecho, pueden hacer un ejército a partir de quienes serán los juzgadores en los tribunales que más importan, porque son los que definirán el futuro del país para vislumbrar el México en el que vivirán a partir de hoy. La cabeza de la reforma judicial es la Suprema Corte de Justicia. En unos días se verá la lista en los acordeones que distribuyeron con los nombres de a quien quería el Poder Ejecutivo Federal. También podrán confirmar si las cartas del régimen para presidirla eran 2 mujeres, pero no, cambia ahora radicalmente este proceso y aparentemente será el extitular de los pueblos indígenas, Salomón, quien encabece la Suprema Corte, y por primera ocasión en la historia, audiencia, en los 200 años de existencia de la Suprema Corte, un mexicano oaxaqueño con ascendencia a los pueblos originarios se perfila para ocupar este cargo de ministro presidente de la Corte. Vaya esta importante noticia. Le presento a usted en un momento los datos, pero créanme, es una sorpresa lo que ahí se va a dar y lo que se va a conocer. El nuevo ministro presidente de la Corte de Justicia, una carta importante, lo cito por su nombre, a partir de estos resultados preliminares de la elección de ministros y ministras de la Suprema Corte, quien con más del 70% de votos computados se perfila para presidir la cabeza del Poder Judicial, es Hugo Aguilar Ortiz. Esta es una información del Liberal Metropolitano y Cúspide. Originario de la comunidad mixteca de Villa de Guadalupe Victoria, municipio de San Miguel el Grande, Tlaxiaco, Aguilar Ortiz egresó de la Facultad de Derecho de la UAPJO, la Universidad Autónoma Benito Juárez, en el año de 1995. Y a partir de ese momento combinó su trayectoria académica y profesional con un intenso activismo para defender los derechos agrarios y político-electorales. Es cofundador de la Asociación Civil Servicios del Pueblo Mije, desde el cual promovió junto con sus compañeros como Adelfo Regino Montes, hoy director del INPI, la defensa de los derechos de los pueblos indígenas de Oaxaca, de 51 años de edad y con estudios de maestría en Derecho Constitucional. Hugo Aguilar Ortiz fue consultor de organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado sobre los Derechos Humanos en México, subsecretario de Derechos Indígenas de Oaxaca, encargado de la Dirección de Sistemas Normativos del IEPCO y coordinador de Derechos Indígenas del INPI. Desde este Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, coordinó los trabajos de redacción y revisión de las propuestas de iniciativa de reforma constitucional y legal sobre derecho de los pueblos indígenas y afromexicanos. Con una campaña modesta, el abogado mixteco Hugo Aguilar ya tiene prácticamente asegurado el cargo de ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta es una nota que no podía pasar inadvertida para ustedes, amigas y amigos de la audiencia. Vamos con más información, dado que, como ustedes saben, se celebró la elección para renovar los 212 municipios en el estado de Veracruz. Hoy vamos a platicar
con un municipio que es emblemático y también refleja una parte de la realidad que arrojan los resultados de esta contienda en el estado de Veracruz. Es la presidenta, la virtual presidenta electa de Ayahualulco, Claudia Liliana, virtual alcaldesa electa por Ayahualulco. Le agradezco tomar esta llamada telefónica y buenas tardes para usted. Hola, muy buenas tardes. Un saludo para toda la audiencia que hoy nos escucha. Como un primer planteamiento antes de ingresar a los obstáculos que enfrentó usted, qué lástima que no la encontramos el miércoles, pero Ayahualulco se ha caracterizado por el ejercicio del poder de familias o vaya hasta de cacicazgos y donde era difícil que una mujer pudiera acceder a esta responsabilidad. Ese es un tema obligado, pero también derivado de la posición geográfica de Ayahualulco, virtual presidenta electa, consideramos que Ayahualulco pudiera ser considerado también candidato a pueblo mágico. Sobre este tema del que ya disfrutan Coatepec y Jico, entre otros municipios de Veracruz, ¿qué nos dice? Pues mire, Ayahualulco tiene demasiado por ofrecer. Tenemos demasiado bosque, es un lugar de verdad de demasiada calidez. Lamentablemente, nuestro municipio está en alta marginación. Ojalá en algunos años nosotros también podamos ser pueblo mágico. Tenemos mucho por dar, tenemos mucho por reconocer aquí en nuestro municipio y esperamos de verdad que en algún momento Ayahualulco sea reconocido de igual forma como lo es Coatepec, Jico y otros municipios de aquí del estado de Veracruz. Ubica, entiendo, para la audiencia tal vez no puedan conocer bien a Ayahualulco, pero esto es en la parte de la sierra y en la vecindad con Puebla. Virtual presidenta electa, es un lugar hermoso por su paisaje, por sus bosques, pero lamentablemente mal aprovechados y además son generadores del agua y también beneficiarios del cofre de Perote, si no me equivoco. Sí, así es. De hecho, nosotros colindamos con el estado de Puebla. Estamos aquí a unos minutos prácticamente ya del estado de Puebla y justamente también tenemos parte del cofre de Perote. ¿Cuáles para usted, cuáles son las prioridades? ¿Cuándo asumirá, una vez que la autoridad estatal electoral avale su victoria en la pasada contienda dominical? ¿Cuándo asume? ¿Será en diciembre o hasta enero? ¿Y cuáles serán las prioridades para los primeros 100 días de su administración? Será para el 1 de enero y pues bueno, las necesidades prioritarias a atender aquí en el municipio pues es el tema de salud, el tema de obra pública, así como también el tema de seguridad, el tema de educación. De verdad que estamos en un rezago total aquí en el municipio en esos temas. Claro que también hay otros sectores que se tienen que atender, pero estos son los sectores prioritarios que necesitamos ahorita. En materia de seguridad y debido a la proximidad de Cozautlán, de Gutiérrez, porque no es de Carvajal, le digo que el primer veracruzano que llevó y abrió carretera y la brecha de ella fue el capitán Demetrio Gutiérrez, no don Ángel Carvajal, él nada más echó el asfalto, pero derivado a la cercanía de Cozautlán, presidenta, y Cozautlán hoy por hoy embargado por el crimen, ¿este efecto cucaracha de Cozautlán ya llegó a su municipio? Mire, por el momento no hay tanta gente que se haya metido aquí, ¿no? Ayahualulco tiene, dijéramos, su propio crimen organizado, ¿me entiendes? Que apenas están prácticamente empezando y que pues hay que erradicar desde ahorita para que no crezcan como aquel municipio. ¿Teme usted ha sido objeto de alguna amenaza en la pasada campaña? ¿No le temblará el brazo para enfrentarlos de manera coordinada con el Estado y la Federación? Pues tuve algunas persecuciones, de hecho en alguna ocasión en el coche donde yo viajaba, en ese momento no iba yo, iban otras personas, sí lo interceptaron algunas personas en la parte alta de aquí del municipio y pues trataron ahí de amenazar a los que iban, ¿verdad? Yo directamente
Las amenazas pues que tenía pues eran por Facebook, pero nunca tuve ninguna llamada, algo directo a mi persona, no pasó. Afortunadamente, Ayahualulco tiene una población de cuántos habitantes, cuántas colonias o pueblos originales. Somos más de 26,000 habitantes aquí en el municipio de Ayahualulco. Tenemos 28 localidades y aparte está la cabecera municipal que se divide en 3 barrios. El presupuesto, ¿a quién le entrega? ¿A quién le va a entregar la alcaldía? ¿También es guinda o es de otra extracción partidista? Quien me va a entregar viene del partido del PRI. Fue que gobernó ahí los últimos 3 años. Oiga, hay una familia ahí que, de acuerdo con la información que hemos captado, va desde los Filiberto Morales Rosas, pero no solamente es la familia Morales Rosas, hay otras familias que como los Caballero Fernández y otros que durante varios años pensaron que Ayahualulco era su patrimonio. ¿Cómo piensa usted gobernar con ellos? ¿Va a integrar a su grupo de estas familias o simplemente será usted una alcaldesa independiente comprometida con cuántos votaron a favor de usted? Pues mire, dentro del equipo de trabajo, pues obviamente nadie de ellos va a ser incluido. La regiduría justamente le toca a uno de los exalcaldes, a la esposa de uno de los exalcaldes, que fue Abundio Morales Rosas, le tocaría a su esposa, porque ella viene incluida en la planilla del PRI, como se fueron al segundo lugar, le tocaría a ella. Independientemente de eso, dentro del equipo de trabajo vamos a meter a personas nuevas que le den la atención adecuada a toda la ciudadanía. Aquí Ayahualulco es lo que pide. Al final de cuentas nosotros vamos a ser servidores públicos para el pueblo. Y es lo que piden, que metamos gente nueva. Lamentablemente todos los servidores públicos dentro del ayuntamiento ya tienen 12 años trabajando ahí. O sea, no nada más es una familia, sino que también los mismos trabajadores desde hace 12 años que se creen ya dueños del municipio y que dan una mala atención a las personas. Presidenta, ¿cuáles fueron los 3 ejes transversales o los 3 ejes relevantes o su propuesta en la pasada campaña? Pues es el tema de salud, seguridad y obra. ¿Confía que la ejecutiva estatal, la ingeniera Nale, le respaldará? ¿Ya le mandó una carta de felicitación la gobernadora? Por el momento no. Yo creo que se está manteniendo ahorita hasta que nos entreguen la constancia de mayoría de votos, ya para que nos podamos reunir con ella. Pero claro que vamos a tener el respaldo de la gobernadora y a nivel federal son 2 mujeres comprometidas también con el trabajo del país, del estado, y yo sé que nos van a responder de igual forma. Son mujeres de lucha y que pues al igual que yo hemos trabajado para el bien de todo el pueblo. Ahora, comentarios que desea agregar, presidenta. Virtual, presidenta electa, ¿cuándo recibirá su constancia de mayoría? El día de mañana, miércoles. Mañana recibe su constancia de mayoría. Oiga, nada más recordarle a la audiencia que me parece el ex candidato y presidente de la República, López Obrador, visitó en alguna ocasión a Ayahualulco. Sí, así es. Aquí tuvimos el gusto de tenerlo aquí justamente antes de ser presidente de la República. Fue recibido por habitantes con gran emoción, con alegría. La verdad es que el expresidente Andrés Manuel López Obrador es una gran persona que nos vino a enseñar a todos lo que es la humanidad. Virtual presidenta electa, comentarios que desea agregar, agradeciendo que nos tome en su espacio y consideración en esta ocasión, presidenta, por favor. Pues solamente me queda decir que no se nos olvide que los servidores públicos son puestos por la ciudadanía, que no se nos olvide que los cargos no se heredan y que los servidores públicos estamos para servir, no para servirnos, que estamos para apoyar a la gente que nos apoyó, porque sin la ciudadanía nosotros no seríamos nada. Presidenta, agradeciendo que nos tome esta llamada telefónica, Claudia Liliana Castillo Pimentel, y recordarle a la audiencia que su victoria fue por escasos votos,
tendrá me parece, fueron 70 votos, Presidenta. Fueron 250 votos de diferencia, 248 votos de diferencia. Amplió la ventaja de usted sobre el candidato del PRI. Así es. ¿Algún comentario que desea agregar? Acerca del tema de la elección, pues solamente darle las gracias a todas las personas que confiaron en una servidora y que no los vamos a defraudar. El trabajo va a ser en equipo, de la mano con toda la ciudadanía de aquí de Ayahualulco. Gracias por considerar este espacio informativo. El 1530 Liberal Metropolitano y Cúspide, que se escuchan en la República, sabe que es un espacio aliado siempre y cuando usted le cumpla a las expectativas de sus gobernados. Pues muchas gracias a ustedes por darme el espacio también de platicar, de que me escuchen, y pues se les agradece demasiado. Cuídese, alcaldesa, saludos a sus gobernados y buenas tardes. Buenas tardes. Pues este es un caso específico de Veracruz. Audiencia, me dirán, bueno, ¿y por qué no Jalapa o el puerto? Lo haremos más adelante, pero Ayahualulco es un enclave geográfico importante porque está en la sierra, vecino de Puebla, y lamentablemente, como lo apuntó la virtual presidenta electa, que mañana recibe su constancia de mayoría, el fenómeno y efecto cucaracha que afecta a Cozautlán de Gutiérrez, no de Carvajal, ahí hago la aclaración, es gravísimo porque de ahí está saliendo violencia, y 3 carteles de las drogas se posesionaron del municipio de Cozautlán. Nadie puede ir en la noche a Cozautlán. Es como antes Coatepec, Jico o Teocelo, que eventualmente el crimen organizado establecía un toque de queda. Lamentablemente Cozautlán se encuentra en esa condición, y ojalá que la Guardia Nacional, el Estado de Veracruz, tomen cartas en el asunto, porque la gente en Cozautlán está desesperada. Nos llegan mensajes periódicos, pero ese es un mosaico que ocurre y lo presentamos para ustedes en el estado de Veracruz, querida audiencia. Siga con nosotros aquí en el 760. Y les decía, 760 hace algunos años llegaba en otra dimensión y dirección a otro espacio y a otro cuadrante. Ahora, con una conversión en el 1530 y el 1560, la buenísima, el Grupo Liberal Metropolitano y Cúspide van y apuntalan a una mejor audiencia que crece en el estado de Veracruz, y por ello nuestro interés de llegar a ustedes en Veracruz. Jalapa le dio la espalda a la elección. Apenas 22% del electorado acudió a las urnas. No hubo liderazgos ni propuestas que despertaran el entusiasmo por votar. 70% de abstencionismo es elevado, incluso hoy que la media estatal rebasa al 50%. Es una reflexión de los resultados registrados en Veracruz. Y les decía que una golpiza al esposo de la candidata regidora de Morena en Ayahualulco, ayer a las 9:30, después de asistir a una reunión de capacitación para el cuidado de las casillas al que participó, fueron interceptados y golpeados por encapuchados. Entonces, este fenómeno sigue afectando a la seguridad en el estado de Veracruz y particularmente en la vecindad con Puebla. Esto es gravísimo y espero que las autoridades lo tomen en cuenta, porque no se puede dejar abandonada y a su suerte a la población de las regiones colindantes con el estado de Puebla. En más información que nos ofrece hoy precisamente el Liberal Metropolitano, autoridades federales detuvieron en Baja California a un generador de violencia con drogas y armas en una entidad que hoy por hoy se ve sumergida en la violencia y el descrédito de sus autoridades. En ese orden, el resultado de trabajos de inteligencia derivaron en su captura, y se cree que este podría ser el vínculo que lleve a encontrar cómo están operando actualmente quienes cuentan con el fentanilo en Tijuana y Mexicali y pretenden trasladarlo a San Diego y Caléxico. Es tal la magnitud de esta aprehensión que hay que reconocer ese resultado. Y por cierto, en el mes de mayo que concluyó, colega Pamela, audiencia Ibai, el secretario de Seguridad Pública Federal
el señor García Harfuch asistió al Senado de la República y logró que le avalaran senadores del PRI, PAN, entre otros, incluidos los de Morena, la nueva estrategia de seguridad que se basa en inteligencia. Se abandona la cohabitación, o mejor dicho, el respeto, como usted quiera denominarlo, con el crimen organizado, y ahora ya le es avalado al secretario de Seguridad Federal este programa de inteligencia y contrainteligencia para continuar una escalada mayor de aprehensiones de integrantes del crimen organizado en el país y al mismo tiempo incautar sus bienes y aplicar la extinción de dominio como se plantea en esta ocasión y lo informa Liberal Metropolitano en este espacio informativo. Y en más información, en una acción encabezada, lo afirma en su cuenta en su antigua cuenta de Twitter, el secretario de Seguridad Pública afirma que precisamente se ejecutó una orden de cateo en Tijuana, donde fue detenido José Antonio alias Chaparro, identificado como generador de violencia en la región. El detenido era responsable de la distribución de venta de droga, pero se asume que entre lo incautado se encuentran pastillas y fentanilo a este sujeto que mantuvo en jaque a una parte del municipio de Tijuana, que es el municipio más poblado de la República Mexicana. En la Ciudad de México, trabajadores del metro concluyeron labores para el retiro de agua en zonas de vías. Como ustedes saben, ayer la Ciudad de México fue afectada por un enorme aguacero. Son exactamente las 12:28 y transmitimos para ustedes aquí en la señal de Liberal Metropolitano. Vamos a ir rapidísimo a un corte, Federico. Nos quedamos en X y Baicito, mándanos a corte. Como bien lo estabas diciendo, vamos a seguir con la nota que estabas dando, Federico, de las inundaciones que hubo anoche en Viaducto y Troncoso. El sistema de transporte colectivo, por ejemplo, colega, audiencia que nos sigue en las redes, informó que a partir de las 10:25 horas el servicio de la línea A, que corre de La Paz a Pantitlán, ya reanudó la reapertura del servicio. Tú fuiste afectada por este... Efectivamente, creo que toda la parte de Poniente. Zaragoza, Poniente, estaba muy afectada por las inundaciones. Y se canceló el servicio del metro en un momento. Sí, exactamente. Por ello, la reapertura al servicio de las 10 estaciones que integran la línea A se realizó luego de concluir los trabajos de desasolve en las interestaciones de Pantitlán, Agrícola Oriental y Santa Marta Los Reyes. ¿Esta cruza por aeropuerto? Sí, básicamente. Uy, allá entonces fue un día catastrófico ayer. Ajá, exactamente. Bueno, pues esta mañana todavía continúan los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana mantienen maniobras de rescate a vehículos que anoche se quedaron atrapados sobre Viaducto y Troncoso. Viste que se hizo ahí como una laguna. Recordemos que el viaducto, pues es... Así lo dice el amor. Así lo dice la MON. Así lo dice la MON. Vas a querer. Buenísima. 15:30 AM. De todas las edades y rincones. Quienes enseñan y quienes aprenden. Quienes crean arte y quienes impulsan negocios. Quienes compiten en las canchas y quienes apoyan desde las gradas. Activistas y líderes de las calles o en las comunidades. Aquí, todas las voces cuentan. Porque legislar es más que escribir leyes. Es transformar juntas y juntos nuestra realidad. Para construir el país que queremos. Senado de la República. 66ª legislatura. Si Morena estuviese gobernando, la gasolina costaría 10 pesos el litro. Habla Jorge Romero, presidente de Acción Nacional. Pues queda claro que nos mintieron, ¿no? Bueno, pues el PAN no dejará de insistir en que baje el precio de la gasolina. Y al gobierno les decimos, cumplan su palabra. El PAN va a ayudarte a ti y a tu familia. Partido Acción Nacional.
Nuestro país no aceptará intromisiones extranjeras que atenten contra nuestra integridad, independencia y soberanía nacional. Con la reforma aprobada por la Cámara de Diputados, se impondrán penas más severas a personas extranjeras que realicen actividades injerencistas en elecciones o violación del territorio, ya sea por tierra, agua, espacio aéreo, tráfico ilícito de armas y drogas, o actividades ilegales dentro del territorio nacional. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social. Rompe el silencio. Buenísima. 15:30 AM. Así lo dice el amor. Así lo dice el amor. Así lo dice el amor. Listo, Federico, pues regresamos. Estabas dando una nota, por favor, continúa con esa nota. Esperamos a que se diera la sinergia entre el espacio análogo y ustedes en las redes audiencia, y les resumo de la consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Patricia Avendaño Durán, declaró el cierre formal de la jornada de la votación del pasado domingo. La recepción del 100% de los paquetes electorales en las 33 direcciones distritales del organismo concluyó. El cómputo inició en la recepción del primer paquete electoral y el corte de las 21-24 horas de lunes se registró un avance del 18.94, pero después prácticamente se alcanzó casi el total. De acuerdo con el informe del secretario ejecutivo Bernardo Núñez Yedra, el máximo órgano de institucional y de los demás consejeros, la jornada fue transparente y con contadas irregularidades concluyó este proceso para la renovación del Poder Judicial de la Ciudad de México. Esto lo informan las autoridades del Instituto Electoral, donde transmitimos, por cierto, el pasado domingo. Qué lejos está el Instituto Electoral, su servidor jamás lo había visitado, pero del tren ligero periférico hacia sus instalaciones todavía se lleva unos 12 minutos caminando. Antes se ubicaba aquí cerca de la zona centro y entre otras cosas, ayer también se cayó en el metro de Etiopía una palmera. Afortunadamente no causó daños hacia los transeúntes. Bueno, rapidísimo, ¿te parece si vamos a ver el clima? Sí, necesario, colega Pamela. Me imagino que va a llover hoy. Espero que no sea de manera torrencial como ayer. Bueno, rapidísimo, estamos a 22 grados, máxima 24, mínima 14. Se espera lluvia a partir de las 7 de la noche, Federico. Así que, por favor, lleva tu paraguas, tu chamarra y tus botitas de lluvia, porque en medio de estas afectaciones ocasionadas por las fuertes lluvias en la Ciudad de México, que han dejado inundaciones y viviendas dañadas, la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, ha alertado sobre la posible formación de un ciclón en el Pacífico. Esos son graves porque generalmente ingresan por la península baja californiana, después bajan a Sinaloa o Nayarit y Colima, más o menos es la ruta, y azotan gravemente el estado de Guerrero. Toda la costa del Pacífico podría estar en alerta en unas horas más de confirmarse esta tendencia. Efectivamente, solamente estamos esperando que nos confirmen, Federico. Nada más te voy a recordar que el dólar amaneció a 19.25. 19.25. Uh-huh. Saben que la situación del dólar afecta a las remesas, porque ante un peso duro que se mantiene así, porque en el mercado de valores o de la moneda del peso en Chicago, que le va midiendo ya para el mes de noviembre, el peso se ubica así, más o menos, no rebasa los 20, pero eso no favorece a la economía, y las autoridades, el Banco de México, tiene que ver con otra visión cuál es el verdadero valor del peso mexicano, que se mide de la siguiente manera: cuánto vende un país, cuánto exporta un país y cuánto importa, cuál es el crecimiento de la deuda de un país o logra revertirla. El secreto de los países nórdicos es que tienen un déficit presupuestal equilibrado, su balanza comercial es superavitaria, no deficitaria, y por ello esto se refleja en sus divisas. Pero si un país importa más de lo que vende, ahí hay una grave señal.
sí hay un enorme déficit presupuestal, un mayor gasto público sin que haya un órgano que lo controle como el Congreso. Entonces esto presiona a las monedas y hace algunos años, o digamos que en el gobierno de Salinas y Zedillo todavía derivaba en devaluaciones bruscas, sin recordar a Echeverría, López Portillo y de la Madrid. Pero esas son las causas que, además la inflación, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, entre otras las que afectan, debilitan o no a una moneda. Entre otras cosas. Hay que evitar sacar el coche, Federico, a partir de las 7 de la noche, porque nuevamente las inundaciones, ya dije que va a llover, entonces recordemos que hoy no circula el engomado rosa. Viaducto es un tramo terrible, y como lo apuntabas, colega Pamela, ustedes ven que hay un canal en Viaducto, ahí se guarda un río, sí. Y el Viaducto tenía programado, y lleva el nombre de Miguel Alemán, solamente 2 carriles para que el tráfico fuera fluido. Después se adaptó uno tercero, pero pues, es prácticamente algo muy anárquico. La Ciudad de México no estaba programada para este crecimiento, pero ¿saben quién fue el culpable de este crecimiento? Después del regente de hierro, Ernesto P. Uruchurtu, quien limitó la franja de crecimiento de la capital, pues vino el colapso de la Ciudad de México y llegó Corona del Rosal, que se adaptó más a las necesidades de los grupos inmobiliarios, y la ciudad creció de manera anárquica, como lo ve usted a la fecha, con estas inexplicables y ofensivas torres o rascacielos que se ubican en Reforma y que no cuentan con un sistema adecuado de protección civil. Lo hemos dicho y lo platicamos con periodicidad. El día que se presente un siniestro, espero que nunca ocurra, por ello toqué madera, no sé qué va a suceder ahí. Rascacielos infames que debieran clausurarse porque no tienen las condiciones apropiadas para enfrentar fenómenos de protección civil, hasta los sismos. Aunque estén estas edificaciones asentadas en gatos hidráulicos, como se nos indica e informa, la verdad no sabemos si algún día se registra un sismo mayor. Son exactamente las 12:38, pero nunca dejaremos de citar a usted. Y la calle de Viena está el edificio generador o de sospecha de corrupción, porque es esta de las torres infames que sobre un terreno menor se construyó, y evidentemente ahí participó el alcalde en funciones. La que tanto critica la exalcaldesa, esta que encabezó los destinos de Cuauhtémoc, es una de las que probablemente, aún sin conocerlo, ofreció concesiones para que se desarrollaran en este cuadro de Reforma estas torres infames, entre otras cosas. Nos dice la audiencia que dónde están los recursos del Fonden. Le recuerdo que el Fondo de Desastres fue cancelado por el expresidente López Obrador y el Congreso porque se aplicaba de forma discrecional. En el estado de Veracruz, un ejemplo de ello fue Javier Duarte, quien decía, es que lo voy a aplicar por los huracanes que afectaron la parte norte, Tuxpan, por decirle un caso, Poza Rica, cuando él fue gobernador. Pero ¿qué creen? Ese dinero se quedaba en el bolsillo de los malos funcionarios coludidos con el gobierno federal, que después le permitieron a Javier Duarte entregar 20 millones de pesos a la campaña presidencial de Enrique Peña, y que fueron descubiertos en un portafolio en el aeropuerto de Toluca para ese propósito. Así que las aportaciones del Fondo de Desastres eran principalmente, y su manejo discrecional, para cubrir campañas políticas, como fue el caso del solidario Duarte con otro ídem, Enrique Peña, en la campaña presidencial del 2012. En síntesis, ni Felipe Calderón ni Enrique Peña debieron ser presidentes de México, porque en la perspectiva de nuestra audiencia, aquí así se expresa Josefina López de Iztacalco, ambos exmandatarios de México representan la corrupción. Y vaya, ¿para qué decirles? El dinero que ingresó en la campaña de Calderón, que no ganó la elección, o en la de Peña, que tampoco ganó la elección, pero con otros órganos autónomos más proclives al entonces oficialismo, permitieron a ambos mandatarios arribar a la residencia oficial de Los Pinos, porque eso sí, nunca pensaron en mudarse,
y dejar que esto se convirtiera en un museo. Esto, más allá de quien simpatice o no con el actual partido gobernante, sí eran eventos deleznables de corrupción. En otros temas, en los temas internacionales, hoy una nueva tragedia, dado que en Gaza y sobre todo en la zona Stirn, donde se distribuía ayuda humanitaria, los israelíes cazaron a palestinos. Esto es de acuerdo con información de Al Jazeera, pero la BBC fue más objetiva. La BBC de Londres permitió que un vocero del gobierno israelí tomara la palabra y explicara el por qué. Se consideró bajo sospecha a algunos de los que se encontraban ahí y recordó que detrás de algunos palestinos de Gaza se encuentra el grupo islámico extremista Hamas. Esa fue la explicación que ofreció el gobierno de Israel. Y también en otro frente de guerra, Ucrania, en una decisión lamentable solo para hacerse visible, atacó un puente que une a la parte continental de Rusia con Crimea, y también drones de Ucrania destruyeron una flota de aviones que eran prácticamente de la antigua Unión Soviética. Esto seguramente va a tener una respuesta devastadora por parte de Rusia en momentos en que los negociadores continuaban en Estambul, prácticamente sellando un acuerdo para la restitución de prisioneros de una y otra parte, que fue el único acuerdo alcanzado por las delegaciones de Rusia y particularmente Ucrania, bajo los auspicios de Turquía, allá en Estambul. El presidente Zelensky afirmó que esta acción fue para que Rusia entienda que Ucrania no está batida. La verdad, cuando Rusia decida tomar o recuperar otra parte territorial, vaya problema en el que se va a encontrar Zelensky, y se estima que Zelensky vive ya los últimos días al frente de este país de Ucrania, enfrentado en una guerra terrible que cuesta, como decía el presidente Trump, 5,000 o 6,000 vidas semanales, y que para la cual aún no hay solución, entre otras cosas. Federico, te voy a regresar a la Ciudad de México porque tenemos a Montaño en la línea, que se encuentra justamente en una conferencia de prensa del Plan Ciclista. Montaño, muy buena tarde, ¿nos escuchas? Buenas tardes, Pamela, buenas tardes al auditorio y a ti, Federico. Pues sí, estamos en esta conferencia de prensa en donde ya se dio a conocer este programa, pues de lo que sería la infraestructura ciclista en la Ciudad de México en los próximos años. Esto incluso con miras al Mundial de Fútbol que se llevará a cabo el próximo año, y que pues obviamente tiene que acelerar los trabajos que se harían en la calzada de Tlalpan e incluso en el circuito interior Churubusco. Se habla aquí obviamente de que en el caso de la Ecobici, que tiene 9,000 bicicletas ahorita funcionando, se pretende que de aquí al Mundial pues aumente a 15,000 más bicicletas para que todo el mundo pueda circular y se promueva precisamente el ciclismo en la Ciudad de México. Por otra parte, te comento que ya ha dado declaraciones la jefa de gobierno en torno a la lluvia de ayer, que causó estragos en toda la Ciudad de México, principalmente en el oriente de la ciudad, lo que es la zona de Zaragoza, lo que es de Papalapa. Y bueno, pues ella lo que ha destacado es que inmediatamente se aplicó este protocolo Tlaloque, que es para las lluvias, y que de alguna manera se atendió a todas las personas que así lo requirieron, y que no hay afectaciones serias a viviendas, que más que nada la afectación fue a automóviles que quedaron prácticamente abajo del agua, allí en el caso de Viaducto, a la altura del eje de Troncoso. Y bueno, pues aquí lo que ella está diciendo es que la ciudad sí está preparada para esto. Este protocolo lo anunció hace poco en el Palacio de los Deportes. Y bueno, pues aquí estamos esperando también a ver si nos dan algún resultado. Está aquí el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, que a lo mejor nos adelanta algo sobre las investigaciones pues de esta terrible noticia que tuvimos hace unas semanas de un atentado a los colaboradores de Clara Brugada, Federico. Fíjate que, colega, que este fin de semana la revista Proceso publicó en sus páginas que el crimen de los colaboradores de la jefa de gobierno es el crimen perfecto.
Fue duro esta información, la leímos en la edición digital de Proceso y esto debe ser un acicate para que el secretario en su área de inteligencia, la Fiscalía, que es un órgano autónomo capitalina, también en su área de inteligencia, pues ofrezca los resultados contundentes y ya. Sí, claro, incluso se habla de que esta ejecución por parte de un sicario experto en este tipo de trabajos, pues incluso derivan en lo que sería la violencia política y que podría ser un mensaje muy claro para la jefa de gobierno por parte del crimen organizado. Pero bueno, pues ya veremos ahorita si nos contestan algunas preguntas con relación a este asunto y vamos a estar pendientes, Federico. Tania, la audiencia nos tiene una pregunta. Dice que con estos charcos, ¿cómo van a poder salir en bicicleta? Que si le puedes preguntar en tu rueda de prensa, por favor. Sí, claro, y lo que también destacaron aquí es que se va a crear una infraestructura en la que obviamente va a haber más ciclopistas, va a haber pistas, va a haber como 2 velódromos aparte de esto, y pues va a haber todo este apoyo para que pues la gente ahora sí retome la bicicleta, y prácticamente se está hablando de labores que van a emprender todo este sexenio para que se haga el uso de la bicicleta. Muchísimas gracias, Montaño, que tengas muy bonita tarde, nos mantienes informados. No se olviden que toda esta información que trae Montaño quedamos en este espacio análogo, se va a estar en todas las redes como @liberalmetro, así lo dice Lamont dice. Gracias, Montaño. Claro, seguimos pendientes. Por cierto, en el tema de las enormes charcos, hay que revisar cómo opera el sistema de drenaje en la capital, porque no se da abasto. Aunque hay un circuito que me parece termina en Hidalgo y es el que permite desalojar las aguas que se concentran en la Ciudad de México, no dejan de prenderse las alarmas en esta inédita temporada inicial de lluvias. Hace un año no llovía y nos encontrábamos en el dilema: ¿se acabará el agua en la capital del país? Espero que el sistema de Cutzamala, que provee a la capital del vital líquido, las presas Victorias, es decir, que la presa Victoria, que está en Michoacán, Valle de Bravo, almacenen suficiente agua para suministrarla a la capital de la República Mexicana. Son fundamentales estos sistemas de acceso al vital líquido, porque de otra forma de continuar bajo el esquema de extraer el agua del subsuelo, esto también propicia graves hundimientos que con este tipo de lluvias afectan más a la capital. Si usted observa Palacio Nacional, le invito a que se dé una vuelta cuando no llueva, o si puede hacerlo en ese momento que no llueve hasta el momento, vaya no al metro Zócalo porque está cerrado, vaya a Allende, camine con su ser querido, o a Pino Suárez, y verá el hundimiento que es grave en la capital del país. Uno se pregunta si esto no pone en riesgo a la inquilina de Palacio Nacional, si ya los expertos en materia de protección civil saben si el hundimiento que es visible en Palacio Nacional no pondría en riesgo a la presidenta, que es un tema de seguridad nacional. Pero hoy por hoy esa es la residencia oficial de los presidentes en funciones. El pasado se mantuvo ahí los 6 años de su gobierno y la actual también en la misma condición. ¿Qué tan seguro es el primer cuadro de la capital? Corre el riesgo de una inundación. En el 2011, cuando Marcelo Ebrard era jefe de gobierno, un huracán que llegó por el Golfo de México sacudió a Veracruz y al estado de Hidalgo, amenazaba con causar lluvias como las de ayer, torrenciales en la capital. Afortunadamente, no se registraron en la hora que el propio regente o jefe de la ciudad, Ebrard Casaubon, lo establecía a partir de los informes del servicio meteorológico, pero ya ese 2011 se prendieron los focos rojos. Y ¿sabe qué ocurre también? Como devastamos la parte alta del Ajusco, de los dinamos, también entonces la tierra se va erosionando y el agua ya no se puede filtrar. Toda esa agua se viene como un torrente hacia la parte baja de la capital y particularmente donde se ubica el centro,
y de ahí, de no contar con un sistema de drenaje o un expulsor de aguas que se concentran, la capital del país corre el riesgo de una grave inundación. En esa 2011 prácticamente se dijo, se adelantó que el centro de la capital podría quedar bajo 2 metros, sumergido en 2 metros de agua, por esa cantidad de vital líquido que se contemplaba en el 2011. Le invito, o si no, colega Pamela, a ver, Ebrard advierte de una lluvia torrencial en 2011. Deseo compartir con ustedes esa información porque ayer temíamos que con esa cantidad de agua que cayó en la capital, esto pudiera afectar gravemente al primer cuadro de la capital. De nueva cuenta, el tema es evitar ya el desarrollo anárquico inmobiliario, los grandes rascacielos, los fraccionamientos en zonas ilegales, restituir la zona de reserva en Chapultepec, en la parte 3 de Chapultepec, e incluso indemnizar a quienes tienen sus hogares y que si la ley no se los puede quitar y aplicar en extinción de dominio, pues pagarles, pero permitir con esto que el bosque de Chapultepec se amplíe, porque es un gran recaudador de agua y al mismo tiempo con ello se evitan inundaciones como la de ayer, que volvió a afectar al viaducto poniente. Te voy a cambiar rapidísimo el tema, Federico. La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Berta Alcalde Luján, designó a Jorge Adrián Gómez Carreño como coordinador general del Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores. Este órgano desconcentrado de la institución, cuyo cometido principal es ofrecer especialización técnica y científica a las personas servidoras públicas encargadas de investigar y perseguir delitos. Es un nombramiento con el cual la fiscal autónoma va enriqueciendo, entre otras cosas, colega Pamela, su equipo de trabajo. Como ustedes saben, ella fue votada, fue ratificada por el Congreso Capitalino, la tercera legislatura, y ahí juró. Los candidatos del bienestar, dice esta nota, apuntan para ministros hasta el corte de las 20:50, 3 candidatos cercanos al partido en el poder, de acuerdo con este informe de Daniel Camargo, se apuntaban para llegar al máximo cargo, como es Hugo Aguilar Ortiz. Hugo Aguilar Ortiz, no le queda a usted duda, desde el domingo por la noche y después de recibir 3 millones de votos, se perfila como el futuro ministro presidente de la Corte. Él es el coordinador general de derechos indígenas, lo fue, en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Isaac de Paz González, originario de Valle de Bravo, es considerado como abogado del bienestar, no tiene experiencia judicial, pero ha sido comentarista en medios de la 4T. Federico Anaya fue impulsor y defensor de la reforma al Poder Judicial, apunta este espacio informativo. No sé si darle credibilidad o no, audiencia, pero son algunos perfiles que quienes junto con Lenia Batres y Yasmín Esquivel van a conformar el nuevo Poder Judicial. Y estos ministros, no sé si sea el caso como los anteriores, que permanezcan 14 años en su encargo, pero habrá que exigirles también, estoy revisando lo que la audiencia nos pide, extinción de dominio, mejor dicho, revocación de mandato, porque no se puede quedar así esta historia. ¿Por qué ellos no tendrán que rendirle cuentas a nadie? Hay un nuevo Tribunal de Justicia que sustituyó al Consejo de la Judicatura, en el cual ellos rendirán cuentas, pero audiencia, esto es algo muy a la ligera. En caso de que no se cuente con otro sistema de rendición de cuentas, pues esto será más grave y no habría transparencia entonces en el Poder Judicial de la Federación. La Corte, 200 años en el Poder Judicial, 1 año o no de coincidencia. ¿Para qué nos ha sido útil la Corte? Le cito esa frase que fue lapidaria del abogado Orihuela. El Poder Judicial y Legislativo, pero conste, esto era el año de 1988,
cuando Salinas asumía la presidencia de la República, aparece el abogado penalista y constitucionalista y dice, Orihuela, el poder legislativo y el judicial son lacayos del poder ejecutivo federal, y desde entonces no se quitó esa visión de los mexicanos sobre la corte, una corte lacaya del poder ejecutivo federal, y por ello los presidentes en funciones nombraban sin problema alguno a quien sería el ministro presidente y a los integrantes de la corte. En alguna ocasión un ministro llevaba el nombre de Agustín Telles Cruces, después fue embajador de México en el Vaticano, y Telles pues simplemente respondía de manera directa a lo que los presidentes López Portillo y de la Madrid le dictaban. Ahora usted tiene que hacer esto, ahora tiene que desempeñarse en esto, ahora tiene que afectar a tal. Pero esa era la Corte de Justicia en aquellos tiempos, que no cambió, y a la Corte llegaron presuntos lavadores de dinero, entre ellos, colega Pamela, hay que buscarlo, el que fue, y lo hemos citado en 20 ocasiones, pero ahora la memoria nos falló. Él fue embajador de México en el Reino Unido, fue director del CISEN y fue procurador general de la República, pero Enrique Peña Nieto lo propuso a él y a Norma Piña como sus representantes ante el Poder Judicial de la Federación. Imagínese usted qué calidad moral contaban estos ministros de la Corte como para decirle al Ejecutivo no estoy de acuerdo con alguna de sus decisiones, y la Corte pues era y deberá serlo, y más ese garante con el cual contamos los mexicanos para evitar que una acción de poder afecte a nuestro patrimonio, afecte nuestra libertad, entre otras cosas. En fin, llegamos a la recta final de este espacio. Mañana buscando los perfiles de los ganadores de una semana en la cual el tema recurrente será los nuevos cuadros que integrarán al Poder Judicial de la Federación, así como de los estados de la República. Correcto, Eduardo Medina Mora, y para muestra, Eduardo Medina Mora fue prácticamente destituido como ministro de la Corte, dado que envió una parte de su fortuna a las Islas Caimán, y por ello fue investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera, no el Consejo de la Judicatura, y ese fue un mal ejemplo propuesto por Peña Nieto como Norma Piña para encabezar la Corte. Hasta aquí la información. Gracias a la colega Pamela en la coordinación, a usted, ingeniero Ibay, por mantenerse en los controles y llevar una señal adecuada a nuestra audiencia. Sigan con el colega Peláez y más en las redes de Liberal Metropolitano y Cúspide, colega Pamela. Claro que sí, Federico, que nos sigan en nuestras redes. Estamos en X como @liberalmetro, en Facebook como Lamont Dice, y en YouTube como Así lo dice Lamont. Gracias, audiencia.